es confirmar que el gran reto de la educación es hacernos mejores personas individual y colectivamente. Y de eso sobre todo voy a hablar hoy. Entonces, para mí quizá queda un poco lejos ya de meter datos en la cabeza de los niños, porque la educación es mucho más. Voy a hacer un repaso rápido por donde estuve, porque supongo que pues, ha salido en muchos sitios pues, donde estuve y lo que había hecho. Bueno, pues, llevo 6 años en la escuela pública, 6 o 7 años. Y el primer año que estuve de prácticas, pues me tocó un colegio de los que llaman de difícil desempeño. Allí me tocó una clase y dijeron, ¿te ha tocado la peor clase? Y digo, bueno, pues a los que llegan les dicen, les dan ese regalo entre comillas, ¿no? Y era una clase de la cual era tutor, eran 24 niños, niñas, de los cuales 20 eran gitanos, había una chica de Rumanía, un chico de Gambia, una chica de Marruecos y una paya. Bueno, pues no era nada fácil, no era nada fácil, la verdad, pero suelo decir que donde los demás ven problemas, uno tiene que ver retos. Y así es como lo tomé yo, como un reto. Y sí, los primeros días eran cursos constantes, hasta que dije, bueno, pues vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Y tuve una charla con ellos y les dije, mirad, yo soy maestro, os voy a enseñar unas cuantas cosas, pero yo no lo sé todo. Y vosotros me podéis enseñar a mí. Pero desde ese instante todo empezó a cambiar. Ellos se sentían protagonistas. Uno decía, yo te quiero enseñar a tocar las palmas, traigo rumbas. Salió Javi, el chico que veis ahí, y dice, yo te enseño a tocar el cajón. Y dije, de acuerdo. Volvíamos a casa a las 3 de la tarde y todos los días yo quedaba con él a las 2 para que me enseñara a tocar el cajón. Era un colegio y una aula en particular en el cual había muchísimo absentismo. De 24 niños, muchos días venían 10. En un par de semanas, los 24 estaban ahí porque veían que podían contribuir, entre otras cosas, a enseñar al maestro. Y porque montábamos nuestras fiestas también con el cajón. De estos niños, muchos con 10 años no sabían leer. Escribí una obra de teatro para ellos y los papeles más largos se los daba a gente que controlaba la lectura y los más cortos a otros que no, pero estábamos con ellos todos los días, ¿no? Y yo era consciente también que son niños que no están acostumbrados a estar durante horas sentados y solo escuchando. Es que a lo mejor estábamos 15 minutos de lengua, de matemáticas o de inglés y les decía, venga, acto 4. Y automáticamente se levantaban, se preparaban, hacían el acto, aplaudían, se tiraban por el suelo y luego seguían trabajando concentrados. Y así funcionaba nuestra relación. Fue un año que fue para mí inolvidable. Cuando salió la nominación el día 8 de diciembre, me llamaron desde la Universidad de Zaragoza a dar una charla y yo entonces me llevé a Javi, al chico que veis ahí, que ahora tiene 16 años, 17 recién cumplidos, y a Juan, uno de los chicos que no sabía leer. Entonces Javi fue con el cajón y Juan fue con la guitarra. Entonces yo les dije a los futuros maestros y maestras, que estaba como el salón que veis ahora, 300 futuros maestros sentados por todos sitios también, y les dije, mirad, cuando estoy con un centro de estas características, tenéis 2 opciones. Una, coger una depresión o tomarlo como un reto y ver qué os encontráis. Entonces hice así con una mano y vinieron Javi y Juan, se sentaron ahí y empezaron a tocar. Y fue ese momento cuando todos sacaron los móviles, no antes. Todos se pusieron de pie cuando terminaron, les aplaudieron y el decano de la facultad, que estaba sentado junto a mí, se levantó, les dio un abrazo y les hizo firmar en el libro de honor de la universidad. Para mí ese fue uno de los grandes regalos de la educación. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque había escuchado a los niños. La palabra escuchar es a lo mejor lo que más vais a oír a lo largo de la charla de hoy. Estuve un año. Y de ahí me fui definitivo a un pueblo pequeño de 200 habitantes, Bureta, en la provincia de Zaragoza. Muy cerca de mi pueblo, así es que todos los días tenía comida de madre. Esos son los grandes regalos. Allí una escuela de 6 niños, de 5 edades distintas, y de los 6, 2 no se hablaban. Yo decía, hay que solucionarlo. Hablé con ellos y no era tan fácil la solución. Hablé con los padres y no era tan fácil la solución, porque ya venía esto de largo. Así que dije, no sé qué voy a poder hacer, pero me interesaba mucho intentar solucionar eso. Más allá de que pudieran aprender inglés o matemáticas, yo decía, ¿cómo es posible enseñarles este tipo de cosas cuando no son capaces de llevarse bien con lo que tienen al lado? Hoy, de hecho, voy a hablar de cosas de sentido común, ya veréis. De cosas obvias, lo que se nos olvidan. Todo lo que voy a decir, para mí no es innovación, es simplemente sentido común. Entonces, iba un día conduciendo de vuelta a casa entonces, a pesar de que tenía comida de madre, porque yo soy de Inzon, pues yo vivía a 80 kilómetros, así que iba todos los días con el coche. Y iba escuchando canciones de Woody Allen y me vino como un flash y paré
Y dije, bueno, voy a hacer una película de cine mudo. Y bueno, un día llegué a casa, me puse a investigar cómo se hacían películas. A ver cómo se hacen películas en Google. Y bueno, pues empecé a investigar porque no tenía ni idea de cine. Y bueno, pues al día siguiente dije, mira, vamos a hacer una película de cine mudo, todos contentos. Y dije a los dos niños que se llevaban mal, que estaban en tercero, niño y niña, dije, vais a ser los protagonistas y os vais a amar. Empezaron a trabajar, las familias se unieron también porque tenían que trabajar, enseñar los diálogos, preparar trajes y todo esto, ¿no? Y bueno, estábamos en ello cuando alguien del equipo directivo llamó y dijo, de otro pueblo, porque es un CRA, otro pueblo, y dijo, bien, tendrás que entregarme un papel cuando vengas. Digo, de acuerdo, de acuerdo. Dice, ¿y qué hacéis? Digo, pues estamos ilusionados. Dice, estamos con la película muda. Estaban investigando la crisis actual, la comparaban con la de 29, investigaban personajes históricos de la época, hechos importantes que habían sucedido, cine mudo. Y entonces dije, estamos con la película. Y ella dijo, ¿tú crees que eso merece la pena? Y yo dije, lo estoy haciendo, merece la pena. Esto siempre se lo doy también a los futuros maestros y maestras. ¿Hay algún futuro maestro y maestra? ¿Podéis levantar la mano? Bien. Entonces suelo decir que nos vamos a encontrar piedras en el camino siempre. Es un hecho. Siempre va a haber piedras en el camino. Tenemos que ser perseverantes. Porque mucha gente, si no, se queda precisamente en ese camino. Y de lo buen maestro o maestra que yo quería ser, se me van las ganas. Perseverancia, para mí es lo más importante en un maestro. Y luego hablaremos de actitud. No, voy a hablar ahora de actitud. Porque la gente habla de vocación. Dice, un maestro no debe tener vocación, eso es fundamental. Yo no tenía vocación. Entonces hablo por mí particularmente. Hay mucha gente que sí la tiene. Yo en COU, yo no sabía qué quería ser. Yo quería estudiar filosofía, psicología, periodismo, filología inglesa. Y cogí filología inglesa porque era la única que había en Zaragoza. Estudiando filología, yo no sabía qué quería ser. A estas horas ya era hora que lo supiera. Yo decía, pues no sé, traductor, intérprete, pero claro, tienes que seguir ganándote la vida y echas currículums por sitios y también pues das clases particulares. Y fue cuando yo entré en un aula, cuando me di cuenta que eso es lo que yo quería ser. A mí me llenaba estar en un aula. Yo decía, yo ya no me imagino haciendo otra cosa. Quería ser maestro. Y la actitud, para mí es lo más importante. Actitud cada día, porque hay gente que puede tener vocación al principio y luego con los problemas que te encuentras, las decepciones, las frustraciones, se diluye esa vocación. Por eso, cada día que yo voy a clase me siento privilegiado. Soy consciente de la importancia que tiene el ir a clase. Por eso esa actitud marca la diferencia. Bueno, en los casos que nos dieron un premio por la peli de 20.000 euros. Entonces empezó a merecer la pena. Pero lo que mereció la pena fue que las familias a día de hoy siguen llevándose bien. Eso mereció la pena. Y bueno, comparto una pequeña parte del premio, pues hice uno de mis sueños que era hacer una biblioteca para los niños en la escuela. Y bueno, pues estuvimos comprando un montón de cosas, porque claro, si hacemos un viaje en el tiempo cuando éramos niños, ¿cómo leíais vosotros? ¿Todos así tiesos en la mesa? Pues yo me acuerdo que cogía un libro, me tumbaba por donde quería, me sentía cómodo. Así que intenté hacer una biblioteca para que ellos se sintieran cómodos. Y bueno, al año siguiente vino esta niña, que no sabía leer, pero por imitación, pues ahí está, ¿no? Y esas son las conclusiones a las que llegué también. La lectura. Para mí, la lectura tiene que ser siempre un placer y nunca una obligación. Yo creo que nunca podemos obligar a leer. Es como si a mí me dijeran, te voy a obligar a comer chocolate, me encanta el chocolate, pues acabaría odiándolo. Es algo que parece obvio. Bien, al siguiente año, que seguí en Bureta, me apeteció hacer un cortometraje en el que los niños colaboraran con los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Porque hay que tener respeto a las raíces, hay que valorarlas, especialmente en todos sitios, pero especialmente en los pueblos. Y hicimos un cortometraje de 20 minutos en el cual los niños aprendían de ellos y también lo que hacían era cumplir los sueños que los ancianos siempre habían tenido en mente, pero nunca habían podido cumplir. Entonces, este no lo pongo porque no tenemos demasiado tiempo, si alguno lo quiere ver, se llama SE, y podrá encontrarlo. Pues si pone Google y mi nombre y pone SE, solamente lo encontrará. Dura 20 minutos y para mí es muy especial. Eso fue el siguiente. Después fui a otro pueblo, porque me gusta moverme mucho, a un pueblo también de Aragón, que se llama Muel, y allí fui tutor de 12 niños y niñas.
12 niños y niñas que se pusieron muy contentos cuando vino gente repartiendo panfletos para ir al circo que iba a llevar al pueblo. Entonces yo les dije, al final que estéis muy contentos, me alegra muchísimo veros así. Investigad en casa, con vuestros padres. Investigaron sobre los circos y vieron que la realidad no era como aparecían en los cuentos. Vieron que los animales no hacían eso por gusto y bueno, el caso es que decidieron hablar con todos los niños desde infantil hasta sexto, contarles lo que habían descubierto y que todos firmaran una carta para el alcalde. Se pidió audiencia para el alcalde y bueno, pues desde ese día Muel es un lugar libre de circos con animales. Estos niños llegaron a hablar en el Congreso